Numerosas naciones han condenado el ataque del ejército israelí que dejó más de 100 palestinos muertos en el norte de la Franja de Gaza. Los gobiernos de Australia, México, China y la Unión Europea están entre quienes expresaron su rechazo. Los combates este viernes se centran en Han Yunis. Continúan las elecciones legislativas en Irán en medio de los temores por una baja participación. El líder supremo Ali Jamenei llamó a votar para decepcionar a los que calificó de enemigos. Estos son los primeros comicios en el país desde la muerte de Mahsa Amini, que generó multitudinarias protestas y represión. Este viernes es el primer día oficial de campañas en México de cara a los comicios de junio. La candidata opositora Xochitl Gálvez dio su inicio en la medianoche de jueves a viernes y se prevé que el acto de la oficialista Claudia Sheinbaum comience a las 4 de la tarde hora local. Tenemos reporte. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza porque cada vez es mayor la condena internacional al ataque del ejército israelí, en el que murieron más de 100 civiles palestinos que corrían hacia camiones por ayuda humanitaria. Francia pidió justicia, China, Australia, Canadá, Irán y México condenaron los hechos, al tiempo que el portavoz del ejército israelí reiteró que no hubo ningún ataque contra el convoy de ayuda humanitaria y que los disparos se produjeron a causa de una estampida. Ampliamos en el informe. Dos bandos y dos versiones muy distintas de lo ocurrido el jueves en el norte de la Franja de Gaza. Lo que sabemos con certeza es que cientos de personas se reunieron en torno a 38 camiones de reparto, desesperadas por conseguir alimentos y que muchas familias se han quedado sin comida en medio de la guerra. Hay informaciones de que algunos intentaron llevarse la ayuda por la fuerza, tras lo que Hamás afirma, soldados israelíes abrieron fuego contra la multitud. Nuestros hijos se mueren de hambre y cuando salimos a buscar una bolsa de harina nos disparan. Envían esta ayuda para que los judíos maten a nuestros hijos. Algunas fuentes israelíes han confirmado que los soldados dispararon balas reales tras sentirse amenazados por la multitud, pero niegan cualquier responsabilidad en las más de 100 personas que murieron. El portavoz del ejército afirma que habían hecho disparos de advertencia y que la mayoría de la gente murió en una estampida. Algunos empezaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros gazatíes hasta la muerte. Estaban saqueando los suministros humanitarios. El comandante del tanque decidió retirarse para evitar daños a los miles de gazatíes que allí se encontraban. Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente, mientras que el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha dicho que es otra carnicería más en Gaza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado su profunda indignación por las imágenes que ha visto, mientras que Washington pide más detalles. Estamos buscando urgentemente información adicional sobre lo que ocurrió exactamente. Hemos estado en contacto con el gobierno israelí, seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas. A principios de semanas, el presidente Joe Biden se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto al fuego la próxima semana. Ese optimismo parece haber disminuido, ya que ahora afirma que es poco probable que se alcance un pacto, pero mantiene la esperanza de que se acuerde pronto una pausa de 6 semanas en los combates. Cambiamos de tema y vamos a Rusia porque el cuerpo del opositor Alexei Navalny llegó a la iglesia donde se realizará su funeral. Cientos de seguidores se encuentran a las afueras del lugar para despedir al principal opositor del Kremlin. Justamente hoy el gobierno aseguró que no tiene nada que decirle a la familia de Navalny y reiteró que cualquier reunión no autorizada alrededor del funeral violará la ley. Vamos ahora a Irán, donde avanza la jornada de elecciones legislativas. El ayatolá Ali Jamenei votó más temprano y llamó a los ciudadanos a sufragar para derrotar a quienes calificó de enemigos. Esto en medio de la creciente tendencia a una baja participación que ha marcado los más recientes comicios en la República Islámica. Estas son las primeras elecciones desde la muerte de Mahsa Amini, que desató las protestas más multitudinarias en la historia reciente del país. Las urnas para las elecciones parlamentarias de Irán se abren. Pero a pesar de la campaña, muchos votantes están desilusionados con la política. No me convence nadie, no veo nada nuevo, son los mismos de siempre. El mayor problema de las elecciones es la falta de confianza del pueblo en la eficiencia del Parlamento. Más de 15.000 candidatos aspiran a ganar uno de los 290 escaños que componen la Asamblea Consultiva Islámica, aunque en la práctica el poder absoluto recaerá en el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.
Este elevado número de candidatos es motivo de orgullo para el Consejo Guardián, que tiene el poder de vetar proyectos de ley del Parlamento y está encargado de supervisar las elecciones. Por cada escaño parlamentario hay alrededor de 52 personas compitiendo de todo el espectro político. La decisión final, naturalmente, la toma el pueblo. El número de candidatas mujeres es 6 veces el número de escaños en el Parlamento, lo que significa que por cada escaño compiten unas 6 mujeres. Las mujeres representan alrededor del 12% de los que compiten por un escaño. 16 de ellos actualmente están ocupados por parlamentarias. Las elecciones son las primeras desde las protestas masivas provocadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien fue arrestada por no llevar el velo. Es importante tener en cuenta los diferentes hábitos, gustos de las mujeres, las que visten ropa diferente. Si soy elegida diputada, representaré a estas mujeres. Pero no es solo el papel de las mujeres en la sociedad iraní lo que está en juego. La principal preocupación en estas elecciones sigue siendo la economía, que sufre las sanciones impuestas por Occidente. Más de 60 personas han sido detenidas en Francia en medio de una protesta de agricultores que se congregaron en los alrededores del Arco del Triunfo. La protesta movilizó a unos 150 manifestantes que bloquearon la zona con sus tractores y con paquetes de paja. La movilización fue convocada por el sindicato Coordinación Rural, que había amenazado con bloquear otros puntos de la capital francesa. Los trabajadores siguen pidiendo mejores condiciones y acabar con lo que consideran competencia desleal frente a productos que vienen de fuera de la Unión Europea. En Corea del Sur continuó la huelga de médicos en formación, pese a que ayer se cumplió la fecha dada por el gobierno para empezar a retirar licencias y denunciarlos ante la justicia con penas de hasta 3 años de prisión. En total, solo 565 de los casi 9.000 huelguistas volvieron a sus puestos de trabajo ante el ultimátum. El viernes, el primer ministro asistió a un hospital de veteranos en Seúl, donde prometió que no habrá interrupciones en los servicios de salud. En otras noticias, iniciaron oficialmente las campañas en México de cara a los comicios del 2 de junio. La candidata opositora Xóchitl Gálvez empezó su primer acto público a medianoche del jueves a viernes y se espera que la oficialista Claudia Sheinbaum haga lo propio en la tarde de hoy. Desde Ciudad de México, Mario Carbonell, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Arrancaron ya las campañas presidenciales en México rumbo a la elección del 2 de junio y la primera en tener un acto público fue la opositora Xóchitl Gálvez, quien en el primer minuto de este viernes encabezó una caminata por las calles de Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo es el municipio de mayor percepción de inseguridad en todo el país, con altos índices de violencia. Ahí estuvo acompañada por víctimas de la violencia, por mineros del estado y por gente de la comunidad que estuvo con ella hasta un mitin que encabezó en la plaza principal, en donde dijo que la seguridad será su mayor prioridad en caso de ganar la presidencia. Para ello, dijo una serie de propuestas que van desde la creación de una cárcel de máxima seguridad y tecnología de punta hasta fortalecer a las policías locales y estatales. Dijo que mientras la abanderada oficial Claudia Sheinbaum es indiferente con las víctimas, ella pondrá los derechos de las víctimas en el centro de su actividad de gobierno. Y hablando de Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, ella encabezará un mitin para arrancar su campaña la tarde de este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México. La víspera presentó a su equipo de campaña, entre quienes figuran el ex canciller Marcelo Ebrard, quien se encargará de vínculos con la sociedad civil y con mexicanos en el exterior. Finalmente, el abanderado de MC, Jorge Álvarez Maínez, tendrá su arranque de campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. Terminamos en Estados Unidos porque el Senado aprobó un texto temporal de financiación gubernamental que busca evitar el cierre parcial de las administraciones federales. La aprobación del Senado se da luego de que la Cámara de Representantes también le hubiera dado luz verde a este plan salvavidas. Ahora el proyecto de ley, que no incluye referencias al paquete de ayuda a Ucrania ni a Israel, bloqueado en el Congreso, debe ser promulgado por el presidente Joe Biden horas antes de que expiren los fondos actuales, pues la fecha límite era este viernes 1 de marzo. Fin del informativo, gracias por su sintonía.